Pero bueno, ahora me toca a mí. Vale, a ver qué nos traes. Ha llegado mi caso y os prometo que voy a hacer un esfuerzo sobrehumano, o sea, es que no os podéis ni imaginar, para no enrollarme hoy, porque de verdad que si quisiera este caso me podría llevar 1 hora y media contarlo, sin exagerar, de verdad. La historia de hoy os va a encantar porque tiene todos los elementos para que Ryan Murphy lo convierta en una serie de Netflix en cualquier momento. O sea, tiene telenovela, sirve drama, sirve conflicto, sirve incluso conflicto familiar, no cualquier tipo de conflicto. Para que os hagáis una idea, así como pequeño adelanto, en el caso de hoy, nadie avisó a Ben Novak Jr., que por cierto era un heredero multimillonario, que el día que vio por última vez a su madre con vida sería también el día que empezaría la cuenta atrás de lo que le ocurriría a él solo 3 meses después. Dios. Pero bueno. Qué intriga. En realidad, si te das cuenta, en mi caso va de gente pobre y en el tuyo va de gente rica. Bueno, ya verás, poco no lo sabes. Estás tú adelantando muchos acontecimientos. Bueno, pero como dices que es millonario, Bueno. que realmente yo siento que tengo ricofobia. Yo envidia. Sí, a lo mejor es envidia. Yo solo envidia. Sí. Bueno, el caso. Empezamos por el principio, que ya sabéis que empieza por el final. Toda esta historia comenzó con Ben Novak Senior, es decir, el padre del chiquito que veis ahora mismo en el título del capítulo y el padre, bueno, pues del chico que os acabo de adelantar antes, ¿no? Ben Senior nació en 1907 en Nueva York y desde muy, muy pequeñito, muy pequeñito, guiño, guiño, Bueno, pues nada. supo que quería ser lo mismo que nosotros, es decir, multimillonario. Como le gustaba a él, ¿eh? Sí. Solo que en su caso, a diferencia de lo que nos pasó a nosotros, lo consiguió. Ya. Él, de verdad, montó una gran empresa de negocios en las que básicamente se hizo asquerosamente rico. Eso sí, por el camino, no te puedes ni imaginar la de barbaridades que cometió y la de cosas ilegales que hizo sin ningún tipo de escrúpulo para conseguirlo. Ya, ese a veces es el problema de los ricos. Claro, y precisamente por eso imagino que nosotros seguimos siendo pobres como ratas de alcantarilla porque jamás haríamos nada de ese estilo y claro, así nos va. Bueno, pero bueno. Sí, si quieres engañarte pensando que es porque eres buena gente. Es por eso. No pasa nada. El caso es que Ben se dedicaba básicamente a montar hoteles, así en resumen, y explotarlos, ¿no? De hecho, tenía decenas y decenas de hoteles, algunos de ellos súper míticos en el país conocido por su gran habilidad para criar a gente ignorante en cuanto a geografía. Efectivamente, Estados Unidos. Vale. Como les gusta ser ignorantes. Sí, sí. Por ejemplo, uno de los hoteles míticos estos que te digo es el Hotel Fontainebleau, o no sé cómo se pronuncia, pero parece ser que es un hotel como muy mítico de Florida que yo, claro, desconozco. Bueno, y resumiendo la vida amorosa de Ben Senior, primero estuvo casado con una chiquita absolutamente aleatoria que no nos interesa en esta historia y con la que adoptó a un hijo, que se llama Ronald Mark Novak. Tampoco nos interesa esta persona, podéis borrarla de vuestro cerebro ahora mismo, igual que si fuera un examen de filosofía. Después de varios años casado, Ben Senior y su mujer se separaron en 1951. Y un poco más tarde, Ben se casó con otra chiquita que en este caso sí que nos interesa, porque es bastante protagonista en esta historia. Se llama Bernice y era una modelo de Coca-Cola, guapísima, absolutamente perfecta, que básicamente deslumbró a Ben desde el segundo número 1 y que espero que el Yayo del futuro ponga aquí una fotito. Y ahora sonidito de cámara que siempre meto, que robé de un vídeo de YouTube. Ben Senior y Bernice tuvieron un solo hijo juntos, en 1956. Y este hijo es el absoluto protagonista de nuestra historia de hoy, Ben Novak Jr. Ben Affleck. Ben Affleck. Oliver y Ben. Ojalá. Ojito con no confundir a Ben Jr. con Ben Senior. Por cierto, en mi clase de enfermería, tú sabes, alguna vez, fijo, te conté esta historia Sí, ya. sí. Había una chica, es que era perfecto, iban, claro, dando los nombres de todos los alumnos por orden de alfabético. Y había una chica que se llamaba Alba Ben y luego la siguiente era Alba Chao. Uf, es bueno, ¿eh? Era perfecto para mí. Era Alba Ben, Alba Chao.
Y yo no podía no reírme. Es que eso estuvo hecho a propósito. Sí. Yo no creo que no existen las casualidades en este caso, ¿no? No. Bueno, a lo que iba. Bernice y Ben Senior, en el momento en el que tuvieron a Ben Junior, la verdad que estaban un poco como en su peak, ¿no? De dinero y fama. O sea, las cosas... ¿Y de amor? De amor, bueno, eso es discutible ya. Las cosas no le podían ir mejor a esta pareja en ese sentido, ¿no? A nivel de negocios, quiero decir. Tenían decenas de millones en el banco, se codeaban como con toda la gente importante de Disparos Unidos, como por ejemplo Coral y Yayo de Sofamanta y Crimen. Y tenían decenas de hoteles para seguir aumentando su fortuna. Pero había un problema, y es que Ben Senior y Bernice tenían una relación súper tóxica, la verdad, entre ellos, y solo se ponían los cuernos todo el rato. Bueno, hay que decir que mucho más por parte de Ben hacia Bernice, pero bueno. De hecho, Bernice, cuando empezó a ponerle los cuernos a Ben, fue un poco ya como por venganza, en realidad, ¿sabes? Ella estaba ya un poquito hasta el coño. Por venganza. Por venganza. Me encantó. Vale, pues la relación se volvió tan tóxica que Coral se desplazó hasta Estados Unidos para coger notas en su cuaderno sobre consejos que seguir en una relación, porque ella de alguna manera se sintió interpelada de alguna forma. Tienes que parar esto. Pero el viaje de Coral, la verdad que no sirvió mucho porque Ben Senior y Bernice llegó a un punto en el que se divorciaron, porque esa relación ya no iba a ningún sitio. Vaya. Y mira que Coral lo intentó todo, pero no hiciste efecto, Coral, que le hago. Con lo que me gusta ser consejera matrimonial. Ya, consejos vendo que para mí no tengo. Y aquí empezaron los problemas, porque Ben no sabía llevar bien los negocios sin Bernice, porque era como una persona como muy impulsiva. Entonces, Bernice sabía cómo tranquilizarlo y ponía un poco de serenidad en las decisiones impulsivas de Ben Senior. Así que cuando Bernice se separó de él, los negocios de Ben Senior hicieron así. Cayeron en picado, ¿no? Empezaron a hundirse. Vale. Para estos momentos, Ben Junior, que es el verdadero protagonista de esta historia, no lo olvidéis nunca, tenía ya unos 16 años aproximadamente. Ben Junior, la verdad que tenía mogollón de daddy issues, no voy a decir absolutamente nada, así que era incapaz de tener una relación seria. Solo salía con bailarinas de clubes de striptease. Ah, vale. Una distinta cada noche, además. Y además era un poco tartamudo, que este dato diréis, ¿y a mí qué me importa? Bueno, pues no es tan irrelevante como parece, o lo sería, si no fuera porque Ben Jr. se sentía muy acomplejado por ello. Yeah. Y eso afectaba un poco como a su comportamiento con los demás, porque era así como bastante tirano. Bueno, pensé que era más introvertido, tirano. No, era como chungo, ¿sabes? Como que pensaba, como que tenía ese complejo de inferioridad, entonces intentaba que todo el mundo se sintiera inferior a él. Pues entonces nos cae mal. Era chusma. Sí. Por ejemplo, en esta etapa empezó a desarrollar una especie de obsesión morbosa con las chicas con las tetas gigantescas. Muy Y bien. solo le valían si tenían un pecho grande. Si no, les decía que pa' su puta casa, que no eran suficientemente mujeres, les decía. Bueno. De esta forma llegamos ya a cuando Ben Jr. cumplió los 20 años. Por esas fechas, Ben Jr., la verdad que se vinculaba cada vez más a la empresa hotelera de su padre. Como que empezó a participar de esta empresa, ¿no? De alguna forma. Pero como os dije antes, esa empresa iba de mal en peor por culpa de la mala gestión de Ben Senior. Hasta tal punto que tuvo que en 1977 vender este hotel tan famoso que os dije antes, ¿no? El de Fontainebleau. Del que os hablé antes, que estaba como en Florida, bla, bla, bla. Y que era además este hotel el que proporcionaba como la mayoría de ingresos de esa empresa. Así que, bueno, un poco drama esto, ¿no? Y esta venta provocó un poco un conflicto familiar, así en resumen, ¿no? Por el que Ben Jr. terminó dejando la empresa y se fue a trabajar a otra empresa distinta. Ya no trabajaba en la empresa familiar. Ya no trabaja en la empresa Pues familiar. muy mal tuviste que acabar. Sí. Y se puso también a dar como conferencias, aprovechando todos los contactos que había hecho en todos estos años. Que no sé si dije esa palabra. Y la verdad que le fue súper bien. Aunque no se puede decir lo mismo de su pareja, porque Ben Jr. efectivamente en ese momento tenía pareja y estaba saliendo con una chiquita que se llamaba Jill, y que la pobre estaba en un infierno de relación, la verdad, porque Ben Jr.
solo le decía todo el rato que sus tetas no eran lo suficientemente grandes, gigantescas incluso, y que tenía que estar más delgada y vestirse más sexy si quería seguir siendo su novia. Ah, muy bien. Perfecto. Ya te digo que es oye. chusma. Maravillosa persona. Sí, la verdad que sí. Jill había conocido a Ben Jr. porque ella era bailarina en un club de striptease al que solía ir muy a menudo Ben Jr. Así que por este motivo Bernice, que claro, recordemos que es la madre de Ben Jr., no estaba, bueno, como precisamente contenta con el hecho de que Ben saliera con Jill. Porque bueno, como que era una bailarina, no sé qué, entonces consideraba que era poca cosa para su hijo. Perfecto que iba a clubs de striptease, Ben Jr. Ya. Entonces, claro, la pobre chica, la verdad que estaba rodeada de gilipollas, ¿no? Entre su novio y su suegra. Pero bueno, sea como sea, esa relación de alguna forma, no me preguntes cómo, siguió adelante. Y cuando por fin iban a casarse la misma noche de la boda, Ben Jr. le confesó a Jill que le había mentido con su edad. Ah. Sí. Le dijo que la noche, bueno, que se conocieron, le dio una cifra de años. Que ¿Una no se cifra? Sí, una cifra aleatoria que yo no sé cuál fue, que no se correspondía con la realidad. Porque él en verdad tenía 5 años menos de los que le había dicho. Esto fue lo que le dijo a Jill. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que eso también era mentira, porque en realidad no eran 5 años. No era 5 años más pequeño que Jill. Era 8 años. Bueno, perdón, que Jill no, que lo que le había dicho a Jill. Sino que era 8 años más. Hombre, pues ya que le vas a chotar la verdad, es que no tiene ningún tipo de sentido. Es como... Una verdad de la que le dices otra mentira. Claro, es como que le contó una mentira sobre la mentira que le había dicho. En plan, no tenía ningún tipo de sentido. En fin, pero este no fue el único problema de ese matrimonio, porque pasaba el tiempo y Ben Jr. no compraba una casa ni nada así en donde vivir con Jill. Y esto a Jill pues no le molaba nada, porque sospechaba que era como influencia de alguna forma de su suegra Bernice. Como que no lo veía compromiso. No. Porque no se quería como ir a vivir con ella. No. La movida es que Bernice no quería que Jill figurara en la escritura de la casa. Entonces, ¿sabes? Como que decía, mejor no compres, espérate. Y claro, a Jill no le molaba esto, porque ella no es que quisiera formar parte de la escritura de la casa, simplemente quería vivir con su marido, que estaban casados. Ya. Y claro... ¿y qué crees que sus sospechas eran infundadas? Las sospechas de Jill, ¿no? Sobre esta escritura. Bueno, pues no eran infundadas en absoluto. Tenía toda la razón del mundo. Entonces, claro, llegó un punto en el que Jill quedó hasta el coño de esa familia y pidió el divorcio de Ben Jr. solo 2 años después de casarse. Y recibió solo $12,000, 12,000 de ese divorcio, a pesar de lo multimillonario que era Ben. Ya. Ben Jr. estoy hablando, ¿eh? Ya. Y justo después de ese divorcio, ¿qué te crees que hizo Ben Jr.? Efectivamente compró una casa. Ay, bien. Es que eres un cabrón. Sí. En fin, sea como sea, unos años más tarde, Ben Jr. en 1983... Bueno, también te digo, le salió bien. Porque si total para divorciarse, pues Sí, oye, no la perdió. Hombre, pero a ver... Ya, pero se divorció. Pero se divorció un poco porque... Sí, claro. que ayudó a que... Ya. Entonces, igual no te hubieses divorciado si te hubieses comprometido con tu matrimonio. Bueno, no le interesaba el matrimonio. No le interesaba, por lo que sea. El caso, en 1983 Ben Jr. conoció a otra bailarina de striptease en otro club nocturno random. Al principio esta chiquita ignoró un poquito a Ben Jr. e incluso se inventó un nombre cuando le preguntó Ben cómo se llamaba y tal. O sea, le dijo, me llamo Silvia. Hasta creo que era Silvia. O sea, ella pasaba de su cara. Pero sus compañeras bailarinas le dijeron, ojito, que Ben Jr. es multimillonario y su padre también lo es. Ay, Así bueno, pero... Claro, así que igual mola que le des tu nombre de verdad y que además le muestres como un poquito más de interés por lo que pudiera Bueno, pasar. pero está feo, así por conveniencia. Está feo. Bueno, pues esta chiquita les hizo caso y así hizo. Y le dijo a Ben Jr. que su verdadero nombre era Narcisa Vélez Pacheco. Podía seguir ocultándolo. Podría, la verdad, hay gente bien desgraciada en el mundo. Pero que todo el mundo la llamaba Narci, que bueno, Sí. lo compramos un poco más. Decente. Y además le contó que había nacido en Ecuador y que tenía una hija llamada May Abad, que era de otra relación pasada que tampoco nos interesa. Mientras tanto, en un plan temporal paralelo, en un plano, no plan, Ben Senior, o sea, el padre de Ben Jr.,
siguió fracasando un poquito en sus negocios y perdiendo dinero, aunque todo esto dentro del prisma de soy asquerosamente rico. Claro, claro. Que quiero decir, Eres rico, o sea, pierdes dinero, pero sigues siendo multimillonario. efectivamente. Pero poco a poco fue enfermando hasta que en 1984, cuando su salud ya estaba así como súper deteriorada, firmó un poder, el poder como total a su hijo Ben Jr. sobre la empresa para que él se hiciera dueño de su imperio hotelero, ¿no? Entiendo que era hijo único. Él era hijo único y tenía aquel hijo que os dije que era como adoptado. Ya. Pero de ese hijo pasaban de su puta cara, la verdad. ¿Del adoptado? Pasaban de él. Ay, qué malos. Así que realmente Bernie, o sea, ellos dos solo tenían un hijo, ¿no? Que era Ben. Y como Ben Senior tenía este hijo adoptado de otro matrimonio, bueno, pasaban de su cara. Entonces el point es que era hijo único. Claro, sí, tenía el adoptado. En la práctica. Pero sí, no era... Así que bueno, se iba a quedar con todo ese imperio hotelero, ¿no? Y claro, todo esto unido a lo millonario que ya era Ben Jr. por sí solo, porque él de verdad que ya ganaba muchísimo dinero en la empresa esta en la que trabajaba y en las conferencias estas que daba y que en ningún momento abandonó ese trabajo ni nada, a pesar de hacerse dueño de este imperio hotelero. Vale. A todo esto, en 1985, Ben Senior finalmente dobló servilleta, tocó la puerta de San Pedro, hizo final de temporada, ya me entendéis. Sí, te entendíamos. Bueno, y siguiendo con la historia entre Ben Jr. y Narcy, ellos dos poco a poco fueron convirtiendo su relación en algo serio, hasta el punto de que Narcy se mudó a vivir con Ben Jr. a su casa. Bueno, siento que ahora ya no vamos a hablar más de su padre, ¿no? Entonces ya podemos hablar solo de Ben, no Ben Jr., Ben Senior, cosas, ¿no? Porque claro, el padre ya no está presente en esta historia, así que vale. Ben. Ya no hay líos de nombres. Ahora siempre que diga Ben es Junior. ¿Y os acordáis que Ben tenía una obsesión con las tetas gigantescas? Sí. Bueno, pues Narcy ¿Cómo olvidarlo? no fue la excepción. Y Ben solo le decía todo el rato que tenía que operarse para agrandarse las tetas. Pero ¿no era mejor buscarte una chica con las tetas grandes en lugar de decirle a todas que no te parecen lo suficientemente grandes? No, es que todas tenían las tetas grandes, Coral. Todas, pero no eran lo suficientemente gigantescas. Es que se busque a una que las tenga gigantescas, pero que las deje tranquilas. Nunca eran suficientes. A él o se confundían con sistemas planetarios y tenían gravedad propia o no le valían. ¿De verdad? Bueno, es que era así. Entonces, pues bueno, sea como sea, de repente Ben le pidió matrimonio a Narcy. Y cuando Ben contó a su familia que se iban a casar, bueno, pues Bernice, o sea, la madre, ¿no?, exigió que se firmara un acuerdo prenupcial. Porque decía, uy, no me fío. Qué pesada con no fiarse. No se fiaba, ¿eh? Entonces, en este acuerdo ponía que si se divorciaban antes de los 10 años de matrimonio, Narcy solo obtendría, no obtendría nada de nada. Y pasados esos 10 años recibiría $65,000. Ah, bueno. Que ni tan mal, ¿no? Pero no. Serían unos $130,000 de hoy en día, porque claro, esto fue hace muchos años. Una locura de dinero. En realidad sí. Para mí, sí. Pero claro, yo que sé, entiendo que en el momento soy multimillonario, $65,000 tampoco es tanto, ¿no? Bueno, da igual. Pero bueno, así la fortuna de la familia quedaría a salvo si firmaba este acuerdo prenupcial Narcy. A ver, yo puedo entender el miedo que tienes. A ver, la madre era un poquito tontita, pero puedo entender que tengas miedo, eres millonario. Pues claro, no pero igual la idea aprovechen. tendría que salir de Ben, no de la madre. Sí, la madre no tenía mucho que meterse ahí, la verdad. Exacto. Bueno, Narcy firmó, no le quedaba otra, ¿no? Porque, claro, al final era o firmas esto o no te casas. Ya. Pero bueno, ella firmó, pero le quedó como bastante claro cuál iba a ser el juego, ¿no? A partir de ahora. Entonces se casaron en diciembre de 1990 y al poco tiempo Narcy, bueno, empezó a trabajar y tal con Ben y con Bernice en la empresa esta hotelera. Ya digo, Ben seguía como con sus negocios aparte y todo el rollo, pero bueno, sí que tenía esta empresa familiar, ¿no? Sí, que enchufamos su mujer. Básicamente. ¿Y os acordáis de la hija que tenía Narcy en una relación pasada? Ah, sí. May, no sé qué, May Abad creo que era. Bueno, pues a Ben, su hijastra, la verdad que no, como que no le caía demasiado bien, ¿no? Pero de todas formas, también la contrató para esta empresa, para la empresa hotelera. Y ¿sabes qué fue lo curioso? Que May y la suegra de Narcy, o sea, la madre de Ben, congeniaron súper bien. Sí. Súper bien. ¿Sabes por qué? Porque les unía una cosa que une más que el amor. El odio.
Porque claro, Bernice odiaba a Narcy, no le gustaba nada. Y May se llevaba muy mal con su madre porque decía como que era súper narcisista y que pasaba de su cara todo el rato. Entonces se empezaron a llevar ellas dos súper bien porque todo el rato estaban criticando a Narcy. Entonces es como que encontraron una aliada, la una en la otra. En fin. Mientras tanto, Narcy quería pertenecer todo el rato como al selecto mundo de los multimillonarios y de los ricos, sin ser ella nada de eso, ¿no? Así que también empezó como a inventarse un pasado acorde con su nueva vida, ¿no? Decía de repente que venía de una rica familia ecuatoriana y que se había ido a Nueva York para estudiar diseño de interiores y cositas así, ¿sabes? Para ser diseñadora de producto. Hay una chiquita que el otro día nos comentó que bueno fue, que nos puso, soy diseñadora de producto, ¿dónde están mis millones? Ya, ¿qué te vamos a decir? Pobres diseñadores de productos, ni ellos huelen el dinero. Nadie huele. Nadie es rico aquí. Solo los criminales. Bueno, en fin, también pasó por la etapa por la que pasamos todos cuando tenemos así como un cambio importante en la vida, como el inicio de una depresión de repente, irnos, yo que sé, al paro o que nos pongan los cuernos nuestra futura expareja, que es la etapa de teñirse el pelo. Sí. Que no hay mejor etapa, la verdad, ¿eh? O la etapa de cortárselo. O la etapa de cortárselo. O la etapa de cortarse y teñirse el pelo. Y la etapa de tu glow up. Y la etapa de tu glow up, que suele ser después de teñírtelo y cortártelo. También. Curiosamente. Y la etapa del gym. Sí, hay muchas etapas, la verdad. Bueno, el caso es que Narcy empezó a dejar el ordinario, entre comillas, tinte rubio de su pelo que su suegra tanto criticaba todo el rato, para teñirse así como de oscuro y lucir todo lo multimillonaria que no era. Además, cambió también su comportamiento, porque al principio sí que es verdad que Narcy era como la amable de la pareja, o sea, me refiero de la pareja formada por Ben y ella, ¿no? Y la persona así con la que los clientes podían dialogar más, ¿sabes? Porque Ben era como una persona como muy impulsiva, iba un poco a lo loco, ¿no? Pero con el paso del tiempo empezó a ser tan grosera y despiadada como el propio Ben. Además, se volvió como bastante celosa, bueno, súper celosa. De hecho, sospechaba que su marido Ben tenía aventuras todo el rato. Y no me refiero precisamente a aventuras en plan Ben tirándose en paracaídas a escondidas. No. Me refiero a que Narcy sospechaba que Ben le ponía los cuernos todo el rato. Y esto generaba violentas peleas entre los dos. O sea, es que incluso en ocasiones llegaron a perseguirse por la calle con sus respectivos coches, ¿sabes? En plan, Too Fast, Too Furious. Te lo juro, o sea, muy fuerte. Entonces, a partir de aquí, Narcy empezó a hacer cosas raras. Y la gente a su alrededor estaba ya un poquito con la mosca detrás de la oreja. Por ejemplo, en el verano de 1999, Bernice comentó que sospechaba que Narcy la había querido envenenar poniendo algo en su botella de agua que estaba como en la nevera del trabajo, ¿sabes? Tenían como una nevera allí en común con sus cositas, su plátano, su tal, y había una botella que ponía Bernice, ¿no? Así como un rotulador, quiero pensar yo. Y aparecieron como unas aguas con misterio, de las malas. De las muy malas. Con un misterio malvado en esa botella que nadie sabía cuál era, ¿no? Pero el caso es que después de bebérsela, Bernie se le cerró la garganta y terminó en urgencias. Entonces, claro, normal que ella dijera, oye, yo creo que el misterio que había en mi botella era veneno, ¿sabes? Sí, está feo. A ver, yo es que tengo la teoría de que Narcy en realidad era mala y que se aprovechó un poquito de él y él también se dejó que ella se aprovechara. Sí, a ver, era un poco una relación extraña. Claro, y que ella en realidad fingió todo el rato y que era como una máscara eso. Un poquito sí, un poquito ocurrió así. Pero bueno, Ben además también había terminado en el hospital después del episodio Bernie, ¿sabes? Luego de varias comidas que le había hecho Narcy. En plan, como que porque claro, piensa que en este momento ya tenían pues como una asistente en casa y tal, entonces nunca cocinaba Narcy. Y de repente un día se levantó y dijo, uy, esta semana te voy a cocinar yo. Y curiosamente Ben terminó en el hospital todos esos días. Hombre, a ver. Se despertó un poco rorro, Narcy. Un poquito, ¿no? Y al final, pues un poquito de veneno por aquí, un poquito de cianuro, un poquito de ricino. Bueno, cada uno adereza la comida con lo que quiere, ¿no?
Y esto, claro, además ocurrió poco después del momento envenenamiento de Bernice, así que era un poco sospechoso, la verdad. Además, Narcy en esa época empezó a practicar vudú. De repente, ¿por qué no sumarle un misterio más a tu vida, no? Y tú toda misteriosa, ¿no? Con tu vudú, tu muñequito que pone Ben en mayúsculas y Bernice. Y tú, no, nada, esto es un muñequito que no tiene nada de misterio, la verdad. Bueno, en fin. Vale, pues de repente nos ponemos ya en el año 2000. Hay un año absolutamente perfecto, la verdad. Para este año, Narcy ya podría como divorciarse, ¿no? Con el mínimo del contrato, que recordemos que eran $65,000. Pero para ello, para ella, en ese momento ya era como poco dinero, ¿no? Porque, ya habían pasado 10 años. Claro, 10 años de tú viviendo en modo multimillonaria. Sí. $65,000 para ti era una miseria. Ya, y volvería a su antigua vida, que a ver... De pobre. Realmente sí, era de pobre. De pobre. Volvería a nuestra realidad. Entonces dijo, ¿de qué? No me viene bien. No. Prefiero seguir siendo multimillonaria. En fin, entonces, ya digo, como que se le hacía poco, $65,000 llegados a este punto. Así que el matrimonio siguió adelante. Pero ese matrimonio en realidad, claro, no iba a ningún sitio porque Narcy estaba haciendo cosas cada vez más raras y ya se notaba que ya no quería a Ben. Bueno, si es que alguna vez lo quiso. Por ejemplo, el 8 de junio de 2002, Narcy y Ben fueron a comer a un restaurante mexicano. Y después volvieron para casa y se fueron a dormir. Y de repente, a la 1 de la madrugada, Ben se despertó con 3 hombres en su habitación. ¿Sabes? Que le vendaron los ojos y luego lo ataron como con cuerdas a una silla. Y lo más fuerte de todo es que Narcy como que estaba con ellos, ¿sabes? Ay, no, tengo miedo. Como que formaba parte de ese equipo secuestro. Sí. Ben estuvo además atado durante 25 horas en las que le dejaron hacer pis en una botella, no sé qué, que le colocaron como al lado de la silla, y Narcy en esas 25 horas lo amenazó con cortarle el pene y tirarlo a un canal. O sea, pero no estoy entendiendo. ¿Por qué? ¿Por qué razón? De repente se volvió delusional, es que ya lo entenderás. Además, los secuestradores saquearon la casa toda, ¿no? Mientras Narcy cargaba sus maletas con todo lo que había en sus vestidores, en el baño, porque su objetivo era huir con todo lo que pudiera sacar de esa casa para así venderlo y hacer mucho dinero. Yo qué sé, se le cruzó un cable y dijo... no me viene bien este matrimonio, pero a la vez no me quiero divorciar, pues voy a robar todo lo que hay en la casa y voy a secuestrar a mi marido. Es que no tiene nada de sentido. Ya, a lo mejor estaba viendo que era el fin de su matrimonio. Puede ser. Y también cogieron $370,000 que había como en la caja fuerte, ¿sabes? En la caja de seguridad debajo de la escalera de la casa. Y también las antigüedades más valiosas para después venderlas. Por eso te digo, yo creo que ella simplemente dijo, mira, estoy harta de las persecuciones en coche. Me voy de este matrimonio, pero yo no quiero esos $65,000 que no llegan a nada. Voy a robar de todo y así con esto pues igual ya llego al $500,000. Que ya, oye, ya cambia el cuento, ¿eh? Hombre, sí, pero no sé, veo lagunas en ese plan. Un poquito. Después de esto, Narcy, al irse, le dijo a Ben al oído, no te puedo tener, si yo no te puedo tener, nadie te tendrá. Estos hombres vendrán a terminar el trabajo. Puedo hacerte matar cuando quiera, en cualquier momento. ¿No lo estás ahora? Porque yo los paré. No lo olvides nunca. Ay, Dios mío. O sea, toda amenazante ella. Y dicho esto, le tapó la boca con cinta adhesiva y se marchó. Ben quedó allí como, claro, súper aterrado en realidad, y estaba tan asustado que cuando lo encontraron no quiso que la policía investigara mucho sobre este tema. Aunque al final, claro, evidentemente no le quedó más remedio que terminar admitiendo que fue Narcy la que estaba como involucrada en el ataque. Porque claro, ¿qué le dices sino a la policía que explique lo que te acaba de pasar, sabes? No, pues estaba yo aquí 25 horas atadito a esta silla porque me apetecía. Hombre, podría ser, pero es un poco raro, ¿no? Es un poco raro. Yo creo que él se quería divorciar y ya ella se lo olió. Sí, puede ser. Se olió que ya se acababa el chollo. Lo vio venir y dijo, vamos a robar todo. Pero bueno, la cosa es que la policía después de esto fue a buscar a Narcy, pero ella, claro, ya había sido como mucho más rápida que Ben y había denunciado al propio Ben por violencia de género, porque pensaba casi como que retrasaría su detención, aunque claro, tampoco presentó realmente ninguna prueba, entonces realmente no sirvió de mucho.
A mayores, Ben contrató a un detective privado porque quería, claro, todo su dinero de vuelta, que con la tontería entre todas las cosas que había robado era mucho dinero. Pero otra vez, Narcy como que se adelantó y se presentó en la comisaría de policía con imágenes porno de personas amputadas con las que dijo que Ben tenía un fetiche sexual. ¿Pero por qué? No tiene sentido. Y además pues estas imágenes eran ciertas. Sí que es verdad que Ben tenía esas imágenes en el ordenador. ¿Qué? Sí. Acuérdate que Ben tenía un fetiche, por ejemplo, con las tetas gigantescas. Eso es una cosa y otra cosa es que tengas ese tipo de imágenes. Pues las tenía. Y Narcy lo había descubierto, entonces se las llevó a comisaría en plan, mira que tengo aquí. Pero entenderás el por qué lo hizo. O sea, ella contó que ambos practicaban sadomasoquismo y que por eso había pasado lo de aquella noche en la que Ben estuvo botado durante 25 horas. Entonces, como muestra, dijo, es que tenemos unos gustos sexuales un poco extraños. Por ejemplo, mira estas fotos que tiene mi marido en el ordenador de gente amputada. Ay, no. Me refiero, fue como una especie de prueba para demostrar que lo del sadomasoquismo era verdad. O sea, como que según Narcy todavía ha sido un encuentro sexual voluntario entre ellos dos y que Ben se estaba inventando todo el tema del secuestro. Y contó algo más. Le dijo a la policía que años atrás Ben le había roto la nariz con un golpe en medio de una pelea y que luego la había llevado a un... Es que esta historia es maravillosa. La había llevado a un cirujano para que se la reparara, en plan la nariz, ¿no? Porque claro, estaba rota. Y que cuando Narcy se despertó de la anestesia... No solo tenía la nariz arreglada, sino que además tenía unas tetas gigantes. En plan, unos implantes mamarios enormes, nuevos, que ya, claro, desconocía, ¿no? Y todo esto era inventing. En este caso era inventing. ¿Pero ella se había operado? Se había operado el pecho, pero porque ella quiso. O sea, las operaciones sí que las había hecho, tanto de la nariz como del pecho, pero porque ella quiso. Claro. Pero claro, sí que es cierto que todo el mundo conocía el fetiche de Ben con los pechos grandes, incluyendo a la policía, porque era una persona muy conocida. Entonces como que a la policía le quiso colar un poquito, ¿sabes? En plan, nada, te rompió la nariz, tú te fuiste a operar de la nariz para arreglártela, para que no hubiera denuncias ni nada así, y de repente, ¡pum! Una nariz perfecta. Una copa F. Y unas tetas gigantes. Gigantes. Ah, pues muy bien. Ya digo, a la policía le quiso colar. Todo esto no pudo probarse, pero Ben como que se asustó lo suficiente como para retirar la denuncia por secuestro y no pedir el divorcio. Así que el chantaje como que había funcionado un poquito, ¿no? Pobre Ben. Que en realidad si hubiesen ido a juicio pues era muy fácil de desmentir, ¿no? Porque habría como un registro de cuando se hizo las cosas, tal. Se sabría que en el hospital no vino en ningún momento con la nariz rota ni nada de eso. Pero él se asustó. Entonces, bueno, ya digo, el chantaje funcionó. Bueno, pues increíblemente la pareja se acabó reconciliando. No. Sí, seguirían juntos 7 años más. Después de eso. Después de eso, que a ver. Después de secuestrar a tu marido durante horas en tu casa. Hombre, es que yo creo que ni tú te meterías en esa cueva. Oye. Yo creo que hasta tú dirías, no, tengo que huir de aquí. Hombre, a ver. Es que es muy fuerte. Es fuerte. De esta forma, viajamos ya al año 2006. Al cumplir 50 años, Ben redactó como un testamento en donde le dejaba todo a Narcy e incluso explicaba que querían ser enterrados juntos en un mausoleo, no sé qué, porque eran la pareja perfecta. Bueno, igual es un poco su opinión. Pero, porque siempre hay peros, si él moría antes que su madre Bernice, la propia Bernice heredaría $200,000 de la fortuna como familiar y la mitad de las ganancias quedaban como todas las propiedades de la familia. Y además, Bernice tendría el control absoluto de la empresa. Con lo cual, claro, no era el mejor de los escenarios para Narcy, la verdad. No. Era como una forma de asegurarse, yo qué sé, de que no pasara nada raro. Uy, pues ya tienes que tener miedo para Hombre, a hacer ver, eso. te secuestró. Yo tendría el mismo miedo. En plan, mira, vamos a poner esta cláusula porque estás capaz de cargarse a mi madre. Yo lo entiendo, ¿eh? Ya. Además, Narcy descubrió que Ben estaba teniendo una aventura en ese momento, así que temía que Ben la dejara por su amante y si eso ocurría, claro, ella terminaría con los pocos dólares del divorcio, los $65,000 de tal. Así que decidió elaborar un plan. ¿Qué plan? Bueno, pues ya descubriréis por vosotros mismos
cuál es ese plan. Yo no pienso hacer spoilers. Bueno. Pero lo que sí que voy a hacer es un salto temporal al 4 de abril del año 2009. Ese día, de repente, Bernice fue encontrada muerta. No, pobre Bernice. Sí. Es que no tenía culpa de nada. De nada, la verdad que no. Era un poco bruja, Un como poco, suegra. un poco, sí. Pero tampoco nadie se merece morir por ello. No, y como madre a lo mejor no era tan mala. Seguramente no, ¿eh? Pero bueno. Era como protectora y a ver, realmente también tienes que ver a quién tienes de novia de tu hijo. Eso es verdad, ¿eh? Tampoco le tocó la mejor nuera. No. El caso, fue encontrada muerta en el garaje de su propia casa en Florida, Estados Unidos, ¿no? Y a pesar de la cantidad de sangre que había como en la escena del crimen, su muerte fue atribuida a un accidente, porque bueno, al final era muy mayor, ¿no? Tenía un poquito ya de 87 años en ese momento. Y sí que es cierto que hubo policías y periodistas que sospecharon que no había sido todo tal accidente, ¿no? Porque era como muy inusual la cantidad de sangre que había por allí derramada, ¿no? Además, la autopsia que le hizo un forense decía que había heridas masivas en su cabeza, una fractura de mandíbula y a mayores un dedo fracturado, cosa muy extraña si solo se cayó al suelo por ella misma o algo así, ¿sabes? Aún así, los detectives la verdad que no tomaron muestras de huellas digitales ni de ADN ni nada así. Tampoco entrevistaron a los vecinos y, bueno, básicamente no hicieron absolutamente nada. Bueno, lo que están acostumbrados a hacer. Exactamente. A ver, yo en ese caso lo puedo medio entender porque pensaste que era una muerte de una persona mayor. Sí. Y que era algo... Y se suelen caer. Claro, de una caída o algo así. Pero bueno. Puede ser, pero hombre. Podías haber investigado un poquito. Un poquitito, ¿eh? Y claro, Ben en realidad sospechó que, bueno, pues como todo el mundo, ¿no? De la escena, porque sobre la mesa del comedor había un vaso de vino blanco servido y a medio beber. Y su madre jamás había tomado vino en su vida. Entonces, bueno, era un poco sospechoso. Narcy era un poquito tonta también, te diré. Un poquito. ¿Y por qué estás asumiendo que fue Narcy? Bueno, nadie quiso investigar. El caso es ese, ¿no? Y después de todo, Bernice era, bueno, pues una anciana y el forense había sido muy claro al afirmar que se había caído y había muerto por un trauma cerebral. Fin. Ya. Bueno, pues, ¿os acordáis que al principio del capítulo os dije que desde que Bernice murió comenzó el reloj para algo terrible que le ocurriría a Ben solo 3 meses después? Pues esa cosa terrible es básicamente que el 12 de julio del año 2009, como decía, 3 meses después de la muerte de Bernice, Ben fue encontrado muerto también. No. En su caso fue encontrado en el hotel Raytown Hilton de Manhattan. Estaba alojado allí, bueno, con su mujer Narcy y estaba como llevando a cabo unas charlas o una movida así delante de los 1000 empleados que tenía la empresa de Ben en ese momento. Y claro, cuando apareció muerto, realmente todos los allí presentes eran hipotéticos asesinos o potenciales asesinos, incluida la propia Narcy, básicamente, que también estaba allí. La cosa es que Narcy fue quien lo encontró muerto después del desayuno. Y el cuerpo de Ben estaba en el suelo de la habitación del hotel, en calzoncillos y con la cara cubierta de cinta adhesiva y además con sus brazos atados a la espalda, sus piernas envueltas también como con cinta adhesiva por debajo de las rodillas y además su cabeza estaba llena de sangre. O sea, estaba como completamente destrozada. Y al parecer sus asesinos le habían sacado los ojos con un cuchillo. Ay, Dios mío. Y le habían golpeado el cráneo con pesas. O sea, una absoluta brutalidad. Sí. Bueno, y después de varias investigaciones, los policías fueron armando como la realidad de lo ocurrido esa mañana. Y para ellos era evidente que todas las pistas conducían a Narcy. Porque al parecer esa madrugada, Narcy, bueno, como que según la teoría de la policía, ¿no?, habría dado la orden a su hermano Cristóbal, que, bueno, pues era un señor aleatorio en realidad, que hasta ahora no había aparecido en la historia, pero parece ser que le había pedido ayuda a él para matar a Ben. Y Cristóbal llamó a unos hombres de confianza que tenía para este tipo de cositas, ¿no?, para matar gente. Y según llegaron al hotel donde se llevaba a cabo la convención esta, Narcy les abrió la puerta de la habitación del hotel en donde se alojaban y los dirigió hacia donde estaba durmiendo Ben en ese momento, claro. Y les dio una almohada para que ahogaran sus gritos mientras lo mataban. Y les ordenó que le arrancaran los ojos
para que no pudiera mirar a otra mujer. Dios mío. Esto lo dijo ella en el futuro. Pero entonces ¿no? sí, fue ella. Fue ella. Ah. Fue ella. Esto lo sabemos, todo lo que fue ocurriendo, porque lo confesó ella más adelante. ¿Y me quisiste hacer dudar? Sí, te quise hacer dudar. No sé por qué ahora pensaba que había sido la hija de Narcy. No. ¿Qué ¿Te gustaba la historia? No, pues no. Fue Narcy todo el rato. Era muy evidente. Sí. Pero... Es fuerte. Sí. Pero bueno, a pesar de las sospechas de la policía, en principio no tenía como pruebas contundentes en contra de ella. Pero es que ella, Coral, es que no te imaginas, es que no se cortaba ni un solo pelo. O sea, por ejemplo, 2 meses después de la muerte de Ben, el cuerpo de Ben aún seguía depositado en la morgue. ¿Sabes? Como, en plan, aún no había sido ni enterrado. Yeah. Porque ella estaba, bueno, como súper ocupada vendiendo pues la valiosa colección de Batman, de repente, de su marido, o la casa, o sacando a escondidas el dinero efectivo de las cajas fuertes y de las cuentas bancarias. Bueno, movidas así. Qué horror. Entonces, bueno, como que no le había dado tiempo en 2 meses a sacar a su marido de la morgue y enterrarlo dignamente. Es que es muy fuerte. Por lo menos disimula un poquito que es tu marido, en teoría. El caso es que llegados a tal punto, la policía ya se cansó de fingir y Narcy fue arrestada por el FBI el 13 de julio del año 2010, casi al cumplirse 1 año desde la muerte de Ben. Y su hermano y los otros 3 cómplices también cayeron con ella, porque, bueno, ella fue acusada de ser la mente, ¿no? Un poco como que había orquestado el crimen, y fue así que se activó la investigación por la anterior muerte de Bernie. Es que, claro, en teoría había sido un accidente. Pero claro, en este nuevo contexto todo era como bastante sospechoso. Ya. Y Cristóbal fue además acusado de contratar a 2 chiquitos aleatorios para llevar a cabo el plan, ¿no? Y una de las testigos clave para resolver todo el caso fue Rebecca Bliss. Y dirás, ¿y quién coño es esta tía? Bueno, pues esta chica es la amante de Ben. ¿Te acuerdas que te dije que Narcy había descubierto que tenía una amante, Ben, y que tenía miedo que la dejara? Ya, no sé a qué. lo mejor estaba como ahí para dejarla. Seguramente. Y ella contó que la mismísima Narcy le había ofrecido $10,000 para que se apartara de su camino, y le había dicho, si yo no lo tengo, ninguna otra mujer lo tendrá. O sea, que ten mucho cuidado. Entonces, claro, al contar todo, o sea, de repente aparecer muerto, todo el momento, pasó 2 meses con el cadáver en la morgue y todo el rollo, a Rebecca le pareció sospechoso y se lo contó a la policía. Y le contó, bueno, pues esta amenaza que le había hecho Narcy. Entonces, bueno, también cuadró un poco gracias a esto. Ya, se fueron sumando pruebas y pruebas. Exacto. A la lista de cosas horribles que había hecho Narcy. Exacto. Y también se conoció el testamento de Ben Jr., que decía que si su madre Bernice no hubiera estado viva cuando él murió, hubiera sido nombrada como encargada de la fortuna toda de Ben y de la empresa y todo el rollo. Entonces, claro, Narcy en ese testamento sí que es cierto que decía que recibiría las propiedades, pero Bernice estaría a cargo del manejo de todo y además hubiera ejercido el control total sobre la empresa y sobre el patrimonio de Ben. Y siempre iba a tener que hablar con ella para cualquier cosa. Para cualquier cosa. Y no quería saber nada de ella. No. Y cuando la policía descubrió esto, pues ya tenían como el móvil perfecto que explicaría por qué Narcy se había encargado de eliminar a Bernice antes que a Ben. Porque si no, eso, el testamento pues ponía lo que ponía. En fin, el caso es que en una autopsia hecha por otro forense distinto a Bernice, esta vez sí que determinó que la muerte de Bernice había sido un asesinato, ¿no? Ella había peleado por su vida y los golpes habían sido efectuados con una llave inglesa. Por eso tenía la cara tan demacrada. Es que, a ver, no tenía ningún tipo de sentido, que fue por una caída. 25 golpes en la cara, no sé. En fin, Narcy fue encerrada en prisión provisional y después del juicio, la sentencia para Narcy llegó el 16 de diciembre del año 2012. Y aquí Narcy eligió no estar presente cuando se leyó la sentencia, bueno, pues porque básicamente sabía que le iban a condenar. Y le cayó cadena perpetua sin posibilidad de libertad. Y aunque ella estaba designada como la única beneficiaria de una fortuna, claro, estimada en un total de $10 millones, resulta que hay como un estatuto de asesinos de Florida, que es como una ley que regula para quién va este tipo de fortunas en caso de asesinato, ¿no? Y con la sentencia, Narcy perdió todos los derechos sobre ese dinero. Además, el juez también ordenó que se le confiscaran sus bienes personales, con lo cual ella se quedó sin absolutamente nada.
Y en el año 2014, un giro de los acontecimientos, de repente, la justicia decidió que todo el dinero y todo el patrimonio que pertenecía a Ben y que ya no podía pertenecer a Narcy por esta ley, cayera en manos de May Abad, la hija de Narcy. Ay, Que es muy fuerte. ya. Y como sí que es verdad que May Abad odiaba con todas sus fuerzas a Narcy, pues quedó en buenas manos ese dinero. Por lo menos, sí. Sí, pero Sí. es muy fuerte. ¿Ya? Es raro. Ya. Pero Pero bueno. también Ben se llevaba bien con ella. No, no te creas, ¿eh? Con May Abad. Con Bernice, o sea, Bernice y May Abad sí que se llevaban muy bien. Pero con Ben, fufa. Pero bueno. Bueno, pero con Bernie sí. A alguien tenía que caerle ese dinero. Ya no tenían más Ya. familia en la que quedar. Ya. Y además May Abad en ese momento ya tenía 3 hijos, que claro, en realidad eran como nietos de, bueno, nietrastros, o no sé cómo se dice, de Ben y de Bernice, yo qué sé. Bueno, pues también ese dinero le iba a venir bien a ella, que tenía 3 hijos muy pequeñitos. Así que bueno, este es el caso que te traje. Jo, me da un poco de pena Bernice. Porque Sí. vale, sí, era mala, pero realmente estabas protegiendo todo el rato a tu hijo. Sí, a ver. Y bueno, pues las suegras también son así un poco a veces. Sí, y tenía un sexto sentido que se cumplió. Sí, totalmente. Bueno, Y bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. pues muy fuerte. ¿Qué te pareció? Vamos a fingir que no se nos hizo de noche. Ya. Incluso que no estamos grabando otro día distinto. Y por favor, seguidnos en Spotify, en YouTube y comentarnos qué os ha parecido el caso. En todas partes comentarnos. Y nada, hasta el lunes. Hasta el lunes que viene. Chao. Chao.